Buenas tardes, maestra. Buenas Bienvenida. tardes. Gracias por atender la convocatoria y de estar aquí hoy en esta entrevista con nosotros. Agradecemos su tiempo y su participación. Y bueno, comentarle que tenemos media hora para desarrollar esta entrevista. Está dividida en 3 capítulos. Uno es de 7 minutos, otro de 10 y por último de 8. Suman 25 minutos para tener 5 minutos de ajuste. Entonces, tenemos escasos 1 minuto, 1 minuto y medio, según la sección, por las respuestas. Al faltar 30 segundos para terminar el tiempo, le vamos a levantar la mano, ya sea el maestro Ricardo, que está aquí conmigo a mi derecha, y su servidor para indicarle que está próximo a terminar el tiempo, para que cierre su idea. Le pedimos que sea precisa y concisa en sus respuestas, por esta cuestión de tiempo. Entonces, vamos a comenzar con el comisionado Elías. Adelante. Maestra, muy buenas tardes. En 90 segundos espero las respuestas. Y es la siguiente. ¿Podría indicarnos cuáles son sus habilidades y conocimientos para considerarla como una candidata idónea para formar parte del Comité de Participación Ciudadana? Sí, claro que sí. En cuanto a conocimientos, bueno, pues he estado ya trabajando o he trabajado ya en una instancia de gobierno estatal. Tengo conocimiento ya al menos en materia de compra de bienes, de cómo funciona la cuestión de las licitaciones, de las compras directas y un poco de lo que tiene que ver con procedimientos para inconformidades con los resultados de estas. He tenido también un poco de acercamiento con cuestiones electorales, estando como observadora en diversas elecciones. Y en cuanto a habilidades, bueno, pues soy muy participativa, me encanta el trabajo en equipo, me encanta el contacto con jóvenes y la cuestión académica en general. Ok, maestra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuevamente gracias por su participación, maestra, y pues en base a la pregunta anterior, ¿nos podría decir si cuenta con alguna experiencia que pueda comentarnos en donde utilizó esas competencias? ¿De qué manera sucedió y cómo le resultó? Estuve trabajando en el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes durante un tiempo y aunque en la mayoría de ese tiempo me dediqué a cuestiones de derecho laboral y revisión de convenios, durante aproximadamente 8 meses estuve encargada del área en el jurídico de adquisiciones, cubriendo una licencia por maternidad de la encargada. Y durante ese tiempo estuve encargada de estar yendo a las sesiones de los comités de adquisiciones, dando opiniones respecto a los procedimientos, si se cumplían a consideración de jurídico con los requisitos por parte de los proveedores, si se pensaba que en los comités que se habían celebrado se habían realmente tomado en cuenta todas las participaciones de todos los proveedores y, bueno, dando la opinión respecto a si se cumplían o no. Gracias. Gracias, bienvenida. Muchas gracias. El trabajo del CPC ya está caminando, ya tiene 3 años está caminando. Me gustaría saber si tú conoces lo que hace el Comité de Participación Ciudadana y qué fortalezas crees que tienes para pertenecer a este equipo. Bueno, en general lo que sé que hace el Comité de Participación Ciudadana en primera instancia es mantener una coordinación con las instancias de sociedad civil, en específico con organismos de empresarios, por ejemplo, pero también haciendo observaciones a instancias gubernamentales respecto a ciertos temas específicos que se consideran como vulnerables o susceptibles de involucrarse en cuestiones de faltas administrativas o hechos de corrupción. Estuve por ahí leyendo, por ejemplo, en la semana que el comité había hecho el año pasado una encuesta a ciudadanos para ver el nivel de percepción, cómo veían la corrupción en el Estado, ¿no? Y las publicaciones de los resultados interesantes en el sentido de que demostraban que los ciudadanos no confían en ciertas instancias o confían más en otras,
O también, por ejemplo, la observación que se hizo al Congreso del Estado respecto a qué tan transparente era en hacer sesiones cerradas, si se valía o no se valía, si era legal o no era legal. ¿Tus fortalezas? Mis fortalezas, en primer lugar, en este momento de mi vida profesional tengo dos vertientes. Por un lado soy abogada litigante y por otra parte soy profesora en la Universidad Panamericana. Eso me da la fortaleza de que estoy en contacto con dos sectores muy distintos, pero que al final de cuentas están involucrados en temas de corrupción. Por un lado, como abogada litigante, pues estoy en contacto con mis compañeros abogados, vemos día a día cómo las propias autoridades, a pesar de que ha habido un avance de unos años para acá importante en el tema, pero todavía hay prácticas que es muy difícil erradicar. Y por el otro lado, me dedico sobre todo a trabajar para patrones, para empresas. Entonces, día a día es una constante en donde llega la empresa y dice, es que pasó tal situación, una autoridad vino y me presionó para que pagara cierta pues, cantidad para que no me multaran, o me dijeron que si quiero conseguir algún contrato tengo que dar algún dinero. Es lo que veo día a día. Muy bien, maestra. Con relación a sus habilidades personales, ¿cuál sería, en dado caso de que se continúe con el proceso de manera positiva, cuál sería su visión y su misión de manera personal que podrías compartir para el logro de los objetivos del proyecto? Pues estuve leyendo el plan de trabajo del año pasado. Me pareció muy interesante la visión de los miembros. ¿Qué podría yo agregarle o qué podría complementar? Me parece que valdría la pena enfocarlo un poco más a jóvenes, porque creo yo que la corrupción es algo que no se va a erradicar de un día para otro, a lo mejor no en esta generación, pero las generaciones venideras, si los vamos educando desde ahorita, pueden aportar cosas muy importantes. Hacerlos partícipes del trabajo que hace el Sistema Estatal Anticorrupción, desde luego, qué tanto ellos tienen un papel importante en la erradicación de este fenómeno y sobre todo escuchar sus propuestas, ¿no? Y también algo que me interesó mucho, y yo sí haría mucho énfasis en esto en caso de quedar elegida, es el acercamiento y acompañamiento con los ciudadanos que se animan a denunciar alguna falta administrativa o algún hecho de corrupción. Siento que en muchas ocasiones les ponemos la carga de hacer todo el trabajo y se sienten solos, y por eso muchas veces dejan de hacerlo o ni siquiera se acercan a las instancias correspondientes. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué metodologías e indicadores de evaluación de políticas públicas conoce para cumplir con la atribución del CPC? Lo anterior conforme al artículo 21 de la propia norma. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Metodologías e indicadores que conoce. En realidad es un análisis más de día a día de las instancias. Por ahí monitoreo algunas instancias internacionales, la ONU, la Organización de Estados Americanos, para ver qué le dicen a nuestro país respecto a estos temas. Y a muchos otros, por ejemplo, violación de derechos humanos, o las propias recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Básicamente serían con las que tengo contacto. ¿En particular algunos indicadores, metodologías que nos puedas? No tengo ahorita alguno en mente. Maestra, muy buenas tardes. En sus respuestas anteriores usted ya mencionó la vinculación con la ciudadanía, y algo que quiero preguntarle es cómo lograr que este cuerpo colegiado dentro del sistema anticorrupción, que está formado por requisitos de ley, por expertos en determinados temas, pueda lograr que la participación del ciudadano común, que no tiene esos conocimientos, esa preparación, que a lo mejor no tiene un acercamiento profundo de lo que es el funcionamiento del sector público, pues sea trascendental. Incluso que me diga usted si considera importante la participación de este sector de la ciudadanía
del día a día? La considero totalmente importante porque creo que bien o mal es esa ciudadanía la que participa o se convierte en partícipe de los hechos de corrupción. Soy defensora de que hay que ir con los ciudadanos. No podemos esperar muchas veces que publicando en redes sociales o en radio o en televisión vaya a ser suficiente para que un ciudadano se nos acerque. Sí creo mucho en la labor de campo, creo que vale la pena hacer talleres, creo que vale la pena hacer conferencias, pláticas en las colonias, porque el tema de la corrupción es algo que está tan normalizado en nuestro país que a veces hace falta abrirle los ojos a los ciudadanos y decirle, eso en específico que se te hace tan normal, en realidad no lo es. Irlos concientizando de que cambiando esas pequeñas cosas va a cambiar el sistema en general. Muchas gracias. Maestra, el siguiente apartado consiste en un análisis bajo la metodología STAR. Esta metodología se centra en su experiencia laboral, en cómo ha desempeñado bajo diversas situaciones y en qué consisten. Se le va a pedir una situación en concreto que usted nos explique en su experiencia, cuál es la tarea o la función de esta situación, usted cómo hizo para solucionarlo, alguna situación al respecto y qué resultado obtuvo. Les recuerdo que el tiempo está limitado y le voy a estar señalando cuando se reduzca su tiempo de participación. En materia de liderazgo, cuéntenos alguna ocasión en la que un compañero de trabajo cometió un error en el trabajo. ¿Usted qué hizo? ¿Cómo lo manejó? A ver, hubo alguna situación mientras trabajaba todavía en gobierno donde se vio como un compañero en específico cometió un error muy importante que podía llevar a perder una demanda de mucho dinero para la institución. Lo primero fue, bueno, reunirnos entre todos o intentar que nos reuniéramos entre todos, jalarlos para ver qué podíamos aportar para tratar de solucionar la situación entre todos, porque aunque hubiera sido error de un compañero en específico, redituaba en el trabajo de todo el departamento jurídico. Se logró, en primera instancia no se logró salvar, el error ya se había cometido, pero lo que hicimos fue planear con anticipación cómo lo íbamos a solucionar en una segunda instancia, para que cuando llegara el tiempo tuviéramos ya los argumentos elaborados, las pruebas hechas, y afortunadamente se logró arreglar ese asunto, ¿no? Gracias. Maestra, en la línea de la planeación, ¿usted ha organizado algún evento en donde ha tenido que convencer a sus compañeros de que le ayuden a hacer ese evento? Sí, bueno, dentro de la universidad, además de dar clases, participo en 2 eventos de Derecho Internacional. Uno con los alumnos, para alumnos de preparatoria, organizado para alumnos de preparatoria, y otro que es un concurso a nivel internacional. Y bueno, es una situación al final de cuentas recurrente en estas 2 cosas, porque hay que negociar por una parte con los que están en el comité organizador o los participantes que son alumnos, y tratar de que lo vean desde la perspectiva de uno que ya tiene más experiencia, ¿no? Digámoslo así, y pues tratar de no imponer, sino de convencer de por qué lo que se propone es lo más adecuado. Muy bien, gracias. Con respecto al manejo y resolución de problemas, platíquenos de alguna vez en la que tuvo una diferencia de opinión con su jefe. ¿Qué hizo? Interesante. Bueno, todavía no tengo jefe, pero mi socio, que es mi esposo, todavía solemos tener algunas diferencias respecto a cómo queremos manejar el despacho. Entonces más bien es subordinado. Eso dice él, pero no es cierto. Creo que lo peor que puede uno hacer cuando está trabajando en equipo o cuando tiene que rendirle cuentas a alguien es cerrarse a las razones de los demás, ¿no? Me parece que siempre hay que escucharlas, siempre hay que tomarlas en cuenta. Puede que uno no cambie de opinión, pero al menos entenderá el punto de vista del otro, ¿no? Lo peor que puede hacer uno es enojarse, lo peor que puede hacer uno es empecinarse en su postura, porque no va a salir nada bueno de eso. Muy bien, ahora me toca una pregunta que tiene que ver con comunicación efectiva, pero ahora a la inversa, es decir,
que nos cuente, maestra, alguna ocasión en la que tuvo que llamarle la atención a un compañero o a un subordinado porque no estaba cumpliendo con su labor y cómo lo hizo. Por experiencia propia, aprendí que cuando a uno lo regañan, en automático uno siente que lo están atacando y se pone a la defensiva, ¿no? Entonces, aprendí, lo hago tanto en clases como en el trabajo, cuando tengo que hacerlo, se trata de no llegar atacando, sino hacerle entender a esa persona en qué se equivocó, cuáles son las consecuencias de ese acto que cometió y que esa misma persona proponga cómo puede arreglar el error que cometió. No imponerle la solución. En materia de orientación al servicio, ¿ha propuesto alguna mejora en su trabajo? ¿En qué ha consistido y cuáles son los resultados que ha obtenido? Pues en mi trabajo actual desde luego, porque como es negocio propio, si uno no mejora, se estanca, ¿no? Y respecto a mis trabajos en la universidad o mis trabajos anteriores al que ocupa actualmente, yo sí soy de la idea de que si uno no propone, las cosas no van a cambiar, ¿no? Entonces, siempre hay que decir lo que uno piensa para mejorar, pero no basta decir el qué, sino también hay que proponer el cómo, ¿no? Porque es muy fácil decir están mal las cosas, pero la opinión de uno vale en la medida en que propone cosas interesantes. Gracias. Maestra, platíquenos por favor de alguna situación en la que haya tenido una carga de trabajo o una serie de metas bastante amplias, bastante complejas, pero que al mismo tiempo los recursos necesarios para llevarlas a cabo hayan sido escasos, recursos de todo tipo, monetarios, de personal, materiales. En este tipo de situaciones, ¿qué hace usted? Bueno, voy a poner un ejemplo. Cuando estaba en gobierno teníamos, me parece que eran 300 expedientes y éramos dos personas las que los llevábamos, entonces la carga de trabajo era desde luego muy alta. ¿Qué fue lo que encontramos? Que la planeación por anticipado resultaba indispensable para poder sacarlo, ¿no? Entonces, eso y dedicarle el tiempo que se le tiene que dedicar. Si uno quiere sacar las cosas con un horario de 8 a 3, es muy difícil en realidad que los vaya a sacar, entonces hay que estar de acuerdo que se tienen que sacrificar otras cosas para poder sacar el trabajo cuando se tiene que sacar. Muy bien, maestra. A este momento no creo que usted tenga las competencias necesarias para incorporarse al proyecto. ¿Nos podría retroalimentar en 60 segundos sus comentarios al respecto? Sí, claro que sí. A ver, yo estoy de acuerdo en que nunca he tenido una experiencia profesional o personal muy directa con el sistema estatal anticorrupción. Lo poco que he tenido contacto con este tema ha sido circunstancial y sí podría coincidir con usted en ese punto, podría haber gente mucho más preparada que yo. Creo que, como diría mi padre, no hay peor lucha que la que no se hace, y pues de lo que se trata esto es de seguirse preparando y pues a lo mejor para la próxima puede ser que sí. Muchas gracias. Maestra, la última etapa es plantear una situación o un problema de la actualidad para ver cómo usted piensa, siente, qué haría en ese caso. Y en la actualidad, la mujer tiene un papel difícil, y más la mujer profesionista. Usted como litigante creo que ya lo ha de haber sentido. Se habla de que las mujeres les pagan menos en las empresas, que son discriminadas, en fin. Usted, si fuera elegida, como miembro del comité, ¿qué haría para tratar de hacer que la mujer sienta que eso se puede mejorar, o es un acto de corrupción al cual estamos condenados? ¿O qué piensa usted al respecto? ¿Qué haría?
Muchas gracias, me parece una pregunta muy interesante. Yo siempre he sido de la idea de que el ser mujer en automático no significa que tengamos el derecho a ocupar algún puesto, sino que quien tiene derecho es la persona más preparada para ello, sea hombre o sea mujer. Sobre todo en el tiempo que estuve en gobierno, sí me di cuenta de que sí ser mujer era una situación que limitaba las opciones de conseguir un puesto, o al menos si uno se ponía a comparar en los puestos altos cuántas mujeres y cuántos hombres había, el número de hombres era mucho mayor. ¿Qué se tiene que hacer, me parece? Poner reglas claras para la elección de quien va a ocupar un puesto. En cuanto a competencias que se requieren, a preparación, a habilidades, y hacer los procedimientos de contratación de la manera más abierta posible para asegurar que la persona que llegue sea realmente la que se merece estar ahí. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues serían todas las preguntas. Le agradecemos, maestra, su tiempo y su participación. Esté al pendiente la próxima semana en la página del Sistema Estatal Anticorrupción para ver los resultados de las evaluaciones. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, gracias, maestra.